¿No vas a ir a comer? ¿Sí, tú no vas a ir? No, amiga, yo sigo bien llena. Y ahorita se me da hambre y me como esto. Ahorita. Luego la comida de aquí me hace un buen de daño. Luego se unen, mira. Les avisan. Ay, me duele mi nariz. Ay, puse participación en RCP2. No, ¿a quién reanimamos? Nada más queda capacitación. Es que aquí le pongo, dice capacitación a PES, pero es a estudiantes, eso cuenta, ¿no? Ah, sí. Gracias, Lucy, gracias. Hola, 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 hola. Buenas tardes. Buenas las tengan, mejor las pasen. ¿Qué día descanso? Ninguno. Gráficamente ninguno. Solamente las guardias que meto. Pero gráficamente ninguno. Ah, usted elige sus días de trabajo. Si quisiera, pero no. No, tengo que pagar guardias y solamente tenemos derecho a 3 guardias al mes. Entonces no elijo qué días trabajo. Solamente que luego ya los viernes ya estoy muy destruida y meto guardia el sábado. O a veces el domingo. Dependiendo de cómo me sienta. Ay, no manches, amiga, ¿cómo me voy a ir? Se va a caer el puto cielo. ¿No se desbordará el puerto de Choto? ¿Cómo es el de aquí? Ay, no. ¿Base o contrato? Base. Ay, base, si ya soy una anciana. ¿Cómo le hace para trabajar en 2 hospitales? Me refiero a elegir días. ¿Cómo que elegir días? No, es que en uno trabajo de lunes a viernes y en el otro trabajo sábados, domingos y días festivos. Hasta para eso hay que ser truchas. Truchas. ¿Cómo le hace para trabajar en los hospitales? ¿Cómo le puedo hacer para trabajar en el IMSS? Sepa Dios. ¿Estoy en hemodiálisis? Sí. Sí, estoy en hemodiálisis. Apenas terminamos de recuperar los apósitos perdidos. Dani Espinosa, hola. Préstame una hoja de enfermería. Hoy tengo. Ay, perdón, me hablaron. Ay, perdón, me hablaron. Ay, perdón, me hablaron. Ajá. 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 Entró enfermera, consejas, quirófano, soy estudiante. Entró enfermera, consejas, quirófano, soy estudiante. Entró enfermera, consejas, quirófano, soy estudiante. Me encanta hemodiálisis, la verdad. Me encanta hemodiálisis, la verdad. Es muy bonito. Miren, aquí sale. Es muy bonito. Miren, aquí está la experta, mi jefaza. Que hoy nos experta, mi jefaza. Que hoy nos pusimos de acuerdo para venir vestidas. Miren a los estudiantes nuevecitos. De la universidad. Vénganse para acá. Ahorita que termine. ¿Ya terminaste? Vente para acá. Miren, este es el instrumento. Jálense las sillas porque no me gusta que estén parados. Van a estar parados toda su vida. Casi no se van a sentar. Este es el instrumento administrativo de aquí, del área de hemodiálisis. Allá afuera se van a encontrar con otros 2 instrumentos. Hay más instrumentos, ¿no? El de piso,
el de urgencias, La unidad el de la unidad tocoquirúrgica, que es diferente, y de piso de gineco. y el de piso de gineco. Y de las áreas pediátricas. Todos los instrumentos son dirigidos a el área donde estamos. O sea, Áreas todos. pediátricas. Las áreas pediátricas también tienen su instrumento y es diferente. Así debería de ser en todos los hospitales. Aquí, desde que yo estoy, la verdad, ¿como cuántas veces han cambiado las hojas? ¿Como unas 10 veces? ¿15? ¿Más? Sí, como unas 10 veces. Llevamos ya como 16 años aquí, 17, más o menos. Como unas 8 veces. Ajá. En lo que ha evolucionado la hoja. Bueno, pero esta está muy padre. Yo me decían que les diera una clase de nota de enfermería en los chats, pero no les di una clase de enfermería como tal, sino más bien cómo valoras a un paciente. ¿Cómo valorarían ustedes a un paciente renal desde que llega, no? Cómo camina, su estado de conciencia, si está despierto, porque puede estar despierto pero no consciente. Entonces, si está despierto, después si está consciente, si tiene que venir con ayuda, si se puede parar solo en la báscula, si su visión es buena, si su audición también es buena. O sea, todo eso, hablando con los pacientes, ustedes ya están haciendo su valoración desde antes de colocarlos en su sillón para hacerles su terapia de reemplazo renal. Ya dijimos que son 3 terapias de reemplazo renal, ¿vale? Y va a depender de los requerimientos de cada paciente. La mejor terapia de reemplazo renal, la menos invasiva y la que tiene menos consecuencias, la diálisis peritoneal. ¿Estamos de acuerdo? De ahí, pues trascendemos a la hemodiálisis y la hemodiafiltración, que esa se usa más para resolver problemas agudos o para pacientes en estado crítico. ¿Por qué? Porque esa terapia es lenta y con bajos flujos, a diferencia de esta, que esta es más rápida y es con altos flujos. O sea, la mayoría de los pacientes de aquí son 3 horas de tratamiento para limpiar la sangre de toxinas y para sacarles el exceso de volumen de agua de su peso seco. Y la otra es una máquina que dura conectada al paciente 72 horas mínimo. Y en esas 72 horas hemodinámicamente no lo inestabiliza, porque es una terapia muy lenta, ¿vale? Entonces, para los pacientes en estado crítico, la verdad es que es muy buena. Pero para los pacientes como ellos que deambulan, pues esta es mucho mejor porque son solo 3 horas, se van acá y es más amable con los horarios. Que aún así, ¿alguien toca, no? Ah, no. Que aún así, ¿verdad? Que aún así es como pesado y tedioso para ellos que su terapia renal sea cada tercer día, porque es como dicen ellos, se van de aquí, pero se van con calambres, se van con estados de ánimos bajos, náuseas, vómito, diarrea, oclusiones, por estar restringidos en líquidos. Pero la mayoría de los pacientes renales también tienen otra característica, que ninguno lleva su orden renal en su tratamiento renal. O sea, yo no he visto ningún paciente renal que lleve su tratamiento como se debe. O sea, que los 3 días de la Desafortunadamente, los pacientes renales, la mayoría, infringe todas las reglas de su tratamiento. Y derivado de eso, hay muchas consecuencias durante la terapia de reemplazo renal con las máquinas. ¿Por qué? Porque vienen muy sobrecargados. Lo máximo que le puede sacar a un paciente joven y que no tiene tanta cardiomegalia ni tantos cambios anatómicos por la hemodiálisis como tal, aguanta que le saques hasta 3,000 litros de agua. Ya hablando de ¿Vale? expectativa de Ajá. Y ya estamos hablando de que probablemente se le acalambren los pies, probablemente tenga calambres en el abdomen. Yo me imagino que los calambres en el abdomen han de ser horribles. No, a mí me han dado alguna vez en los pies y se sienten horribles. No quiero pensar cómo se sienten en el abdomen. Y hay pacientes que los tienen en el abdomen. Bueno, pues imagínense a un paciente como el de la última fístula. Él es un paciente grande, un paciente que se ejercita, un paciente que... Él casi no llega con líquido en exceso, ¿verdad? El de la fístula de gran calibre. Ajá, justo. ¿Sí? Se llega con... Sí, a veces Es que ese es el a punto. veces. O sea, Pero el sí, punto es que sus tratamientos son totalmente violados. Y entonces, un paciente que no lleva el tratamiento bien, pues las máquinas no les pueden hacer milagros, ¿estás de acuerdo? Si traen 5 litros de más, por ejemplo hoy, domingo, y le sacas 3 o 2,600, se quedó con 1,400 de más. Y viene el martes con otros 5 kilos de más y se lleva, o sea, son ganancias
que ya no les quitas y desafortunadamente se van deteriorando. Bueno, en base a eso está hecha este instrumento administrativo. Así se llaman, instrumentos administrativos. No son hojas de enfermería, son instrumentos administrativos y nuestro instrumento administrativo es este. Como todo instrumento administrativo legal, esta es legal. No debe tener errores, ni tachaduras, ni enmendaduras, ni uso de corrector. ¿Vale? Entonces, porque cualquier cosa, este instrumento tan hermoso te salva de la cárcel o del retiro de tu sangre. ¿Vale? Entonces, como siempre, en el encabezado traemos el nombre de la institución, Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda, hoja de enfermería para atención a la persona usuaria en la unidad de hemodiálisis. Cada instrumento administrativo trae en qué lugar va a ser usado. El nombre del paciente, empezando por su nombre. No, empezamos todas por su nombre. Ajá. Nombre, apellido paterno, apellido materno, su edad, su género, el turno, nosotros es el turno especial diurno, y luego fecha de nacimiento, empezando por día, mes y el año lo ponemos completo. El CUR debemos de ponerlo completo. El diagnóstico médico de enfermedad renal crónica, que es por el diagnóstico que está aquí, porque puede traer miles de diagnósticos, puede ser diabético, puede ser hipertenso, puede tener cáncer, puede tener cualquiera, pero el diagnóstico por el que está en este servicio, y así debe de ser en todos los servicios. Por ejemplo, los pacientes que están en terapia intensiva tienen un diagnóstico por el cual ingresaron a terapia intensiva. Ese es su diagnóstico. Entonces, el diagnóstico de los pacientes que entran aquí es enfermedad renal crónica. ¿Vale? El número de expediente, pues no lo debemos de olvidar, el número de expediente, la procedencia, porque puede venir de allá de hospitalización, del área de urgencias, o pueden venir de su domicilio, como la mayoría. Entonces ponemos la procedencia. El número de la máquina, cada maquinita, si se dan cuenta, tiene su numerito. Bueno, pues aquí ponemos el número de la máquina. La marcha, nos referimos a los pacientes si pueden caminar, si la marcha es bilateral, si es normal, si tienen alguna amputación y es unilateral, si usa silla de ruedas, bueno, todo eso lo ponemos aquí. Si viene en camilla, encamado, como los pacientes que vienen de piso o del área de urgencias o de terapia intensiva. La fecha en que lo estamos hemodializando, ¿vale? Y aquí viene el estado de conciencia, que era lo que yo les decía. Aquí vamos a valorar su estado de conciencia pre-diálisis, transdiálisis y postdiálisis. No, ustedes no llegaron a tiempo hoy, llegaron muy tarde, desafortunadamente, no fue su culpa. Pero tuvimos hoy una pacientita en la máquina 4. Esa pacientita, pues, aquí cuando ya llevas mucho tiempo aquí, aprendes a conocer a los pacientes, porque casi siempre son los mismos. Entonces, esa paciente en particular siempre llega y nos dice, ya me voy, antes de que la conectes, ya me voy a ir, ¿cuánto me falta para irme? O sea, es mucho de hablar. Aprendes a conocer cómo actúa cada paciente. Y el día de hoy no fue así. El día de hoy llegó, su familiar la acomodó en el sillón, la señora no hablaba, no, yo hasta le dije a Aurora, oye, la señora no se ve normal. Pensamos en que tendría tal vez una hipoglicemia, pero no traía otro dato, no tenía diaforesis, no tenía dificultad para respirar, no había perdido el estado de conciencia, porque si le preguntabas, sí te contestaba y te contestaba bien, orientada. Entonces le tomé un Dextroxis, tenía 203 miligramos por decilitro, porque ante la duda tenemos que tomar el Dextroxis. Tomamos un Dextroxis, todo bien, y yo dije luego, ella trae los azuados elevados. Por eso está aletargada, por eso está dinámica, por eso está asténica, porque de plano, o sea, se quedaba así, y ella no es así. O sea, al principio de su hemodiálisis, y siempre está, ya me voy, Mari, ¿cuánto me falta? Ya menos, o sea, aunque acabe de empezar, esta es su pregunta de todo el día. Y no empezó a hacerlo hasta que llevaba la mitad del tratamiento. Ya fue como... Así como que ya empezaba a hacer la máquina lo suyo, la terapia de reemplazo renal extracorpórea, y ella empezó a despertar. Entonces te diste cuenta que lo que le estaba pasando no era metabólico, no era respiratorio, no era neurológico, era por su patología renal. Y eso lo aprendemos a valorar estando en el área de hemodiálisis, ¿va? Entonces es importante esta valoración. ¿Cómo es su estado de conciencia a su llegada? ¿Cómo es su estado de conciencia durante la hemodiálisis? ¿Y cómo es su estado de conciencia
al término de la hemodiálisis, ¿vale? Porque normalmente hay algunos pacientes que ya están tan graves o tan en tanto descuido que ya al finalizar la diálisis es cuando empiezan los problemas neurológicos, metabólicos, hemodinámicos, se descompensan. Y de aquí córrele a urgencias o córrele a su piso, o sea, inevitablemente pasan, ¿eh? Aquí dice las escalas de valoración. Está muy bien esta hoja porque trae Glasgow. ¿Qué valora Glasgow? El estado de conciencia. El estado de conciencia. Norton. Saquen su chismoso Google. Norton, para que se les quede. ¿Qué valora Glasgow? El estado de conciencia. ¿Qué valora la escala de Norton? Hola chicos, buenas tardes. Ese es con Carla. Ahorita les digo, ¿va? Esperen. Norton. ¿El riesgo que tiene un paciente para úlceras por presión? Norton es la escala que valora el riesgo de úlceras por presión. Y eso lo van a hacer en toda su vida de profesionistas. Van a valorar las úlceras por presión, ¿vale? Tiene su propia hoja, ¿no? Ajá, en algunos lugares, pero en la mayoría de los hospitales ya los incluyen en el instrumento administrativo. La Morse. Si Norton valora las úlceras, Morse, ¿qué valora? Búsquenlo. ¿Qué valora Morse? Así se les va a quedar grabado tanto en su celular como en su cabeza. Riesgo de caída. ¿Qué es lo que más valoran los hospitales? Riesgo de úlceras por presión, riesgo de caídas, estado de conciencia, ¿y qué nos falta de valorar? Una escala. El dolor. Eva. Todas las instituciones por norma oficial valoramos estado de conciencia, úlceras por presión, riesgo de caídas y dolor. Entonces, pero aquí en hemodiálisis se maneja lo que es el catéter venoso central. Ahí ya no es también catéter venoso central. De hecho, el lunes voy a dar una clase, si quieren tomarla a las 18 horas, por mi TikTok. No es un catéter venoso central. Este es un catéter venoso central. Este es el que ellos traen. Es un catéter venoso central, pero no es un catéter venoso central. Es un catéter Mahurkar. Y tiene diferente calibre del que tiene este. También va a nivel central, pero es un catéter con mayor calibre. ¿Por qué? Este catéter central no les va a servir para una hemodiálisis. Porque no, es como el lumen, tan solo el lumen. O sea, por aquí no puedes sacar ni meter nada. Si viste los catéteres, o sea, son de mucho calibre, de un gran calibre, ¿vale? Y hay tunelizados, hay no tunelizados, y está el tunelizado, no tunelizado, y las fístulas, o hay otro tipo, Auro. El injerto. ¿El qué? Ajá, justo le iba a preguntar. Es que yo tengo de los accesos vasculares, de la fístula anteriovenosa, que es la que vimos al final. Que vimos al final. Las dos que vimos al final. Del catéter temporal, que sería el que traía el señor. El señor. Ajá. Pero a mí me parece injerto AV. El injerto de la AB es la fístula. No, ajá. Es auriculoventricular. No, es injerto arteriovenoso. ¿No es lo mismo que la fístula? Es que hay fístulas o que no tiene esa capacidad la vena para dar y hacen como un esa injerto, dilatación, ¿no? Y entonces hacen un injerto. Puede ser, generalmente son curvos. Entonces conectan la arteria y la vena con un injerto que tiene una curvatura. Para que puedas tener. Y de igual manera da tril, o sea, de igual manera tiene la misma función. Tiene tril, nada más que el injerto no se va a autorreparar como la fístula autóloga. O sea, la fístula autóloga se repara solita. Como una vena. La puncionas, la quitas y se cierra y cicatriza. Y el injerto no se va cicatrizando. ¿Ya vieron? Yo no sabía nada de eso. Y el injerto no, porque el injerto es una prótesis, es como una prótesis. Una prótesis y es de plástico. Sí, es de un material
muy específico, pues obviamente biocompatible, y que ese va a estar, va a tolerar cierto número Sirve de para funciones. unir, pero hay, Ajá. ya llega un momento. Y ya vieron, en que nada cambia. más tolera cierto tipo de funciones. No, cierto número, o sea, cierto tienen número. una vida de 5 o 7 años. Ajá, y tú como los si cuidas. fuera un... O sea, se tiene que retirar. Y la otra fístula tiene más vida, ¿no? La natural. También tiene ¿También tiene vida? como de 5 a 7 años, Sí, pero 8, ahorita si la el- cuidas mucho. Ajá. Por eso debemos evitar malas canulaciones, porque se llama canulación. Ven, no se llaman funciones, se llaman Canulaciones. canulaciones. Bien, ya aprendimos algo nuevo, yo tampoco lo sabía. Porque yo soy intensivista, ella también, pero ella ya tiene un diplomado en hemodiálisis y tiene la reanimación en hemodiálisis. O sea que la experta aquí en hemodiálisis es ella. Yo les enseño del instrumento porque los instrumentos sí los sé manejar, pero la experta en hemodiálisis es ella, ¿vale? Aquí también habla de la coloración, ¿vale? Ictérico, pálido, rosado, cianótico, rubicundo, marmóreo, terroso. ¿Qué test tienen los insuficientes renales? Si ustedes ven en la calle a alguien, ¿cómo lo ven? Su piel, ¿cómo es? Terrosa. Todos ¿Por los qué? Por pacientes la renales... deficiencia de los líquidos. Ajá, no es por los líquidos, Bueno, es por por- los asuados. Aquí viene el peso seco, el tipo de sangre, que es súper importante el tipo de sangre, la serología, que es más importante, si son ¿a qué se refiere con serología? Si son positivos a alguna enfermedad de transmisión como VIH, hepatitis C, me imagino, ¿sí? Serología si son positivos A o negativos A. ¿Sabe? Talla y fecha de instalación, ya sea del catéter o de la fístula, ¿va? Y de este lado tenemos el peso anterior, el peso que tenía en la anterior sesión, el peso prediálisis, Con el que llegó. el peso con el que llega aquí, por eso llegan y se pesan en la báscula, la presión arterial, no se les olvide, siempre que entren a una unidad de hemodiálisis es súper importante que los pacientes estén monitorizados. ¿Por qué? Porque los pacientes renales son bien susceptibles a hacer hipotensiones. Y si no están conectados a la presión arterial, nunca te vas a dar cuenta. O sea, la máquina nunca te va a avisar. Y ese paciente puede fallecer durante la terapia de reemplazo. Y tú jamás te diste cuenta. Así es que es súper importante programarla cada 15 minutos. Porque en pacientes más graves es importante hasta 10 o 5, dependiendo de la gravedad del paciente que llegue a estar. ¿Vale? Nunca se les olvide colocarles el brazalete y verificar que esté funcionando. ¿Va? Presión arterial, su TA media, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, temperatura y la saturación. Estos son los signos con los que llega. Cuando lo sientas en el sillón, por eso el instrumento administrativo está diseñado así, para que nunca se les olvide conectarlo a la monitorización, porque su hoja les va dictando lo que tienen que hacer. Ya valoraron las escalas, exacto. Ya anotaron toda su ficha. Al anotar su ficha corroboran paciente correcto, terapia correcta, máquina correcta. ¿Me explico? O sea, al llenar la identificación ya están haciendo gran parte de los correctos. Al valorar las escalas, ya está, a las escalas de valoración pre, trans y post, estás haciendo la valoración de conciencia durante tu hemodiálisis. Aquí valoras todas tus escalas, pre, trans y post, que son estado neurológico, úlceras por presión, riesgo de caídas y el dolor, ¿vale? La coloración la valoras, te obliga a observar qué tipo de sangre es, cuál es su peso seco, etcétera, etcétera, y te obliga a continuar con las constantes vitales para que no se te olvide monitorizarlo. No puedes avanzar si no lo No puedes avanzar en la hoja o en el instrumento administrativo si no lo monitorizas. ¿Va? Tipo de acceso vascular, aquí hablamos de catéter tunelizado, catéter no tunelizado, fístula y el injerto, que son las que tú mencionas. Aquí vienen todos los 4. Ya nos explicó Aurora, gracias a Dios, está aquí para que nos explicara lo que es el injerto. Yo no sabía. Yo solo conozco el no tunelizado, el tunelizado y la fístula, que son los que ya manejo y los que ya vi. El injerto, me gustaría ver uno porque nunca lo he visto. ¿Hay aquí injertos, Auro? Sí, pero solo están a la mañana. ¿Solo en la mañana? Bueno, aquí la fecha de última curación, ¿vale? La fecha de última curación es la fecha en que si nosotros le realizamos curación. Por ejemplo, en los catéteres no tunelizados, en cada sesión se le tiene que hacer obligatoriamente
la curación porque destapas todo el catéter. Entonces, obligatoriamente cada que el paciente tiene cada tercer día de su sesión, le tenemos que hacer curación y aquí lo pones. Ajá. En los tunelizados es diferente porque en los tunelizados le ponemos un apósito transparente con un cojinete de clorhexidina y ese nos dura hasta 7 días. Entonces, se lo cambio hoy, por ejemplo, a la señora Tere, como el que le di ahorita a uno. A la señora Tere le puse uno y esperemos que le dure, que no se le moje, que no se le... Este es el apósito transparente que le ponemos, ¿vale? Y este es el apósito transparente y este es el cojinete de clorhexidina. ¿Qué hace el cojinete de clorhexidina? Que no se infecte, ¿vale? O que si ya está infectado, pues mejora, ¿no? Este es el de parche de clorhexidina, ¿va? Entonces, estos son los tipos de catéter, ¿va? Luego dice, si está cubierto, aquí valoras el estado del catéter. También los pacientes a veces no son muy apegados al cuidado de sus catéteres ni de sus fístulas. Les digo, desafortunadamente, el no conocimiento de las cosas pues te hace no cuidar lo que te mantiene vivo, ¿ves? Pero pues, esa es otra historia. Nuestra obligación solo es valorarlo. ¿Sale? Catéter, si está cubierto, sí o no. Descubierto, sí o no. Íntegro, sí o no. Apósito sucio, sí o no. Apósito húmedo, sí o no. ¿Por qué es importante que coloquen esto? Porque si ese catéter se llega a colonizar, si ustedes en todo pusieron que estaba súper bien y a la siguiente sesión ya viene colonizado, quiere decir que no lo valoraron ustedes bien, ¿no? Porque a lo mejor ya el sitio de inserción ya estaba enrojecido y ustedes no lo pusieron aquí. O ya tenía salida de secreción y ustedes no lo pusieron aquí. Y entonces, ¿cómo justifican que en la siguiente sesión ya el catéter esté todo colonizado? ¿Vale? Es que yo tengo que en la fístula se tiene que evitar la recirculación. ¿Pero a qué se refiere? ¿A cómo que la recirculación? Dice, bueno, los tipos y el procedimiento de los accesos vasculares, yo investigué el de la fístula arteriovenosa. Sí, la que teníamos como la que tuvimos al final. Ese dice que es una técnica estéril, se tiene que evitar la recirculación o el cambio de sitio de punción. Lo que se refiere es que lo que decía esta Aurora, que no se llama punción, ¿cómo se llama? Canulación. Tienes que observar bien dónde está tu tril y tienes que observar bien dónde debes canulizar esa arteria. Porque si llegas a picar mal esa arteria o a canulizar mal esa arteria, deja de funcionar. Tenemos esa fístula. Tuvimos un paciente que alguien nos mostró, tuvo algún problema con su canulación y ya no sirve su fístula. Y deja de funcionar. Pues el chiste es que se deja descansar, se deja reposar, el médico le da algunas indicaciones para ver si se puede salvar la fístula y de no ser así, pues se pierde esa fístula. Y por lo pronto le tuvieron que colocar. Entonces, para nosotros es bien importante que hagamos eso. Entonces, a eso se refiere a cómo vas a canalizar la vena. Y a la colocación, yo por ejemplo veo que para ellos que ya tienen muchísima experiencia en las fístulas, ellos ya saben en qué puntos pueden canular. Y hay algunos que pueden canular de manera directa y otros de manera invertida. O sea, hay unos que canulan uno hacia arriba y el otro lo canulan hacia abajo. Y depende de la fístula. Y eso lo tenemos que aprender a valorar. Eso es lo que a mí me están enseñando a hacer ahorita. Aprender a valorar qué fístulas es la que recanulas ambos hacia arriba, porque si se dieron cuenta él tenía ambos hacia arriba. Pero van a encontrar algunos que alguno está hacia arriba y el otro está posterior. Por un ejemplo, el último con el que tenía mucha fuerza. Su fístula se veía con muchas aneurismas. Y bueno, cuando yo le estaba así, se sentía como palpitaba y así. Pero eso cuando que sentías, así que a eso se le llama tril. Es como el sonido que se llama como... tril, el que te hace que hasta lo que si le que pones el esteto se escucha. Bueno, ese pero se llama tril. Bueno, tenía muchísima fuerza. Pero él con la señora que, bueno, con la no, y estaba muy chiquita su fístula. Es así dependiendo del tipo ella de... trae mucho líquido. Ella traía hoy 5 y solo se le pudieron sacar 2 en
En ese tipo también es lo que Es tenemos que tienes valorar. que cuidar, ajá. Qué tan cuidadas están las fístulas, en donde ya fueron canalizadas, si tienen aneurismas, si están disfuncionando. Los pacientes que tienen fístulas no deben de hipotensarse mucho porque también corren riesgo de perder su fístula. O sea, los pacientes que tienen fístulas tienen cuidados también bien específicos. Si se llegan a hipotensar, es lo poco que yo he leído, porque desde que estoy en ese servicio es mi obligación leer, no soy experta, pero es mi obligación leer sobre lo que yo le puedo causar al paciente si soy ignorante y hago algo que es inconveniente. Debemos evitar contra todo que esos pacientes se hipotensen, porque el hecho de que se hipotensen puede hacer que pierda su fístula. Imagínense el trabajal que pierde todo el hospital al perder el paciente su fístula. Tantito ellos en el descuido y tantito nosotros al no saber manejarlas y animarnos a hacerlas, está muy cañón. Bueno. El sitio de inserción del catéter habla si es yugular, subclavia, femoral u otro. Aquí hay una chica que lo trae femoral, yo solamente a ella la he visto, no he visto a otra. Pero la mayoría lo trae yugular o subclavia o yugular, ¿vale? Y aquí le ponemos siempre derecha o izquierda, yugular derecha o izquierda, subclavia derecha o izquierda, femoral derecha o izquierda y otro especificamos, ¿vale? ¿El otro que podía entrar? Casi no le ponemos nada, siempre son femorales. ¿Dónde más te podrías poner un catéter? De tipo Majorca, solamente en venas grandes. ¿Y cuáles son tus venas grandes? Yugular, la subclavia y las femorales. ¿En dónde más vas a encontrar una venota? En ningún lado. Búscale una en las manitas, no te van a funcionar. Búscale una aquí, tampoco te va a funcionar. Porque son volúmenes muy Porque son volúmenes muy grandes. Tiene que ser volumen grande porque los volúmenes que manejan. Por ejemplo, el último, él tenía, bueno, yo noté que tenía y porque está escuchando, tenía un catéter muy grueso. Ajá, muy grueso. Y cuando al momento de sacarlo se le pone, bueno, tenía el orificio del catéter, pero porque él aguanta volúmenes muy grandes. Justo. Su fístula está bien. Su fístula está excelente. muy funcional. Y al de la paciente geriátrica, él ni siquiera se notaba porque son ahí descuidos. Ya no podemos hablar de esas porque... Ajá. Valoración del catéter, conexión invertida. Aquí ya se refiere al... El hecho de que tengamos... Deben de entender de los catéteres Majorca o de los catéteres tunelizados que tenemos colores, guía de colores para las conexiones. Arteria y vena. A eso se refiere en la guía de colores. Azul, vena, rojo, arteria. La mayoría de los catéteres que se manejan de esa manera son esas guías de colores: azul, vena, arteria, rojo. ¿Vale? No quiere decir que los catéteres estén colocados un pedacito en la arteria y un pedazo en la vena. No, los catéteres llegan a 2 milímetros de la aurícula derecha y esa es su ubicación para la buena colocación. Está colocado en una vena de gran calibre. Entonces, ¿a qué se refiere con la vena o arteria? Se refiere a de dónde va a salir y de dónde va a entrar. ¿Qué determina que enfermería decida invertir o no invertir los lúmenes? ¿Vale? ¿A cuál está más permeable? Tiene que estar más permeable de dónde sale que de dónde entra. Porque el hecho de que de dónde entra, la máquina le va a dar una ayudadita con el empuje. Pero al salir se va a empezar a colapsar si no está totalmente permeable. Entonces, cuando nosotros quitamos los sellos de parina que traen de la sesión anterior, por ejemplo, los sellos que le puse hoy, se los retira el siguiente enfermero. Al retirar los sellos, yo debo de darme cuenta cuál está permeable. Y si te das cuenta, al jalarlos te das cuenta cuál está permeable y cuál no está permeable. Y tú decides en ese momento cuál te va a servir para la salida y cuál te va a servir para la entrada. Y en ese momento decides cuál es el venoso y cuál es el arterial. Y en ese momento decides invertir o colocarlos de manera correcta, ¿vale? A eso nos referimos. No quiere decir que uno esté en la arteria y el otro esté en la vena y que al invertirlos voy a sacar de la vena y no. Quiere decir cuál está más permeable y cuál me va a dar el retorno adecuado para que la circulación no se coagule, no corra el riesgo de que mi máquina esté sonando y se nos coagule el sistema. ¿Va? Okay. A eso se refiere. ¿Sí quedó comprendido? Sí. Va. Conexión invertida se refiere a eso. Ya revisamos la permeabilidad y vemos si lo tenemos que invertir o si no lo tenemos que invertir. Eritema, si tiene eritema, si ya tiene datos de que ya está empezando con un proceso infeccioso. Secreción y las características de la secreción. Acceso permeable, hay
tenemos que poner observaciones. Si está permeable o no está permeable, si durante toda la sesión nos dio problemas. Hay catéteres que nos dan toda la sesión problemas porque ya no están permeables o porque hacen efecto de válvula y tenemos que girarlos. O por ejemplo Ever, que es el experto, que es el nefrólogo de aquí, que es el jefe de aquí, él los mueve y los hace que pierdan el efecto de válvula y los coloca bien para que el flujo sea el correcto. Yo todavía no me atrevo a hacer eso porque no tengo el expertise. No podemos aventarnos a hacer cosas donde no tenemos la experiencia. Ya cuando haga el diplomado y tenga más experiencia, entonces sí me voy a aventar tal vez a hacer eso. Nunca hagan algo en donde no tengan el expertise. Por ejemplo, yo aquí me apoyo mucho en Aurora y me apoyo mucho en mi otra compañera que está de vacaciones, que es esta Barbie Rural. Yo le digo mi Barbie Rural. Esta Viri. Ella me ayuda un buen con esas cosas. ¿Va? O sea, está bien tener la motivación, pero tampoco llegar al grado de... Sí, una cosa es tener motivación y otra cosa es exceder el exceso de confianza. Un baboso con confianza es más peligroso que un tonto que pregunta. Así es que lo iba a decir con otras palabras, pero no se puede. Un menso con confianza es más peligroso que un tonto que pregunta. Entonces yo soy una mensa con desconfianza. Yo prefiero preguntar. Yo siempre pregunto. O sea, ante la duda, oye, abro esto, oye, abro... Siempre, siempre. O sea, yo prefiero ser una tonta desconfiada que una tonta con exceso de confianza que la vaya a cagar. ¿Va? Entonces nunca sean tontos con mucha confianza. Sean de nosotros y preguntones para todo. O sea, ante la duda pregunten. Si yo no lo sé, me van a obligar a estudiarlo. O si la compañera no lo sabe y es buena enfermera, se va a ver obligada a estudiarlo porque estamos en el servicio. ¿Va? Acodado, si está acodado, si tenemos algún problema con el manejo del catéter. Hay algunos catéteres que ya, de hecho hoy no vieron, les digo que llegaron tarde. Hay uno que ya, por ejemplo, ya está doblado de los lúmenes, pero está doblado porque ya sus pinzas ya no sirven. O sea, cuando tú le quitas el tapón de la anterior sesión, si lo pinzas y dejas abiertos los lúmenes, se sale la sangre, aún estando pinzado. Entonces, para no contaminar, para no evitar que el paciente se nos exsanguine, doblamos un poco el catéter y ese catéter pues ya se acoda. ¿Estás de acuerdo? Y tenemos el riesgo de que ese catéter se quiebre. Pero no se lo han podido cambiar porque en el Hospital General no le han dado cita hasta septiembre. Entonces tenemos que tener un buen de cuidado con ese catéter para que no sea duradero de aquí a septiembre que al paciente le va a O cuando tiene una manguera y se le sale un charrito y la dobla. Y no debemos, o sea, esos catéteres es no doblarlos, no manipularlos en exceso. Pero son cosas que tienen que hacer. Son cosas que tenemos que hacer para salvar. O le hacemos eso o para que tenga un poquito más de vida. De vida a su cadena. ¿Vale? Ya tengo mi broncoespasmo. ¿Qué tanto manipulamos el catéter? Si lo manipulamos y si no lo manipulamos, ¿a qué me refiero? Cuando hacen efecto de válvula, que tenemos que estarlo modificando, que tenemos que destaparlo. Y si lo manipulas o no lo manipulas. Gracias a Dios hoy no tuvimos que manipular ningún catéter, estuvieron totalmente funcionales. Aquí dice oxigenoterapia. Si ocupamos, no ocupamos, gracias a Dios hoy no ocupamos. ¿Y qué dispositivo? Dispositivo está fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Cuál es el fase 1? Puntas nasales. Fase 2, máscara. ¿Y fase 3? Asistencia mecánica ventilatoria. ¿Vale? Pudiéramos tener asistencia mecánica ventilatoria. Los pacientes de terapia intensiva pueden venir con su ventilador mecánico para la piel. Entonces aquí podemos, hago unos espasmos con la humedad. Ponemos aquí nuestras observaciones de cómo está el paciente. Puede ser que a pesar del apoyo se nos ponga cianóticos como yo ahorita. Entonces, también aquí nos marca, por eso les digo que este instrumento está muy bien diseñado. Nos marca el tiempo fuera. Y el tiempo fuera lo tenemos que hacer todos. Paciente correcto, procedimiento correcto, identificación de acceso vascular correcto, prescripción dialítica correcta y funciona el equipo sí o no. Hay algunas máquinas que disfuncionan. Como la que estaba sonando. Exacto. Y esas las tenemos que solucionar antes de conectar al paciente. ¿Va? Entonces, este es nuestro tiempo fuera.
¿ok? Antiséptico utilizado, yodo, povidona, alcohol al 70% y clorexidina al 2%. Esta pues no tenemos, somos muy pobres. Entonces usamos yodo, povidona y alcohol y los palomeamos porque usamos ambos. Y aquí si le tomamos glicemia, yo hoy tomé una glicemia, tomo la glicemia, la hora y el resultado. Y mi firma, mi cédula, mi número de cédula, mi nombre completo y mi firma en ambos lugares. Y volteamos la hoja y aquí este rubro lo llena el médico con los datos que le dé la máquina posteriormente y lo que él saque de cálculos de la hemodiálisis. Aquí anotamos en la parte de atrás el horario. Empezamos hoy a las 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10 y 10:30, que empezamos ya con todas las desconexiones, ¿va? Aquí viene la frecuencia cardíaca, ¿vale? La temperatura y la frecuencia respiratoria. ¿Qué vamos a hacer? Las gráficas de punteado que hacemos en todos. Si tiene 60 de frecuencia cardíaca, aquí. Si tiene 20 de respiratoria, acá. Si tiene 36,5 de temperatura, aquí. Entonces son cada media hora la toma de los signos. La toma de los signos vitales, porque tenemos que estar pendientes de los... Nada es de conectar y vente y te sientas y puedes echar, no. Es como la cirugía, ¿no? Que en todos cada 15 lados. minutos. En todos lados, que esta área se considera de pacientes críticos. Entonces, en todas las áreas con pacientes críticos, las constantes vitales se checan o en cada media hora o cada hora. ¿Va? Viene la presión arterial, que es la más importante, por eso tiene un rubro específico. La presión arterial cada media hora. El QB significa el QB es el flujo que le ponemos o la capacidad de flujo que tiene su catéter. ¿Sí me explico? La capacidad de flujo que aguanta esa fístula o que aguanta ese catéter. Un ejemplo, el del último aguantaba 375 mililitros, pero la otra aguantaba 280. Hay catéteres que aguantan 300. Hay otros que aguantan 285. Y entonces ya pones aquí cuál fue el volumen que aguantó ese catéter o ese dispositivo o esa fístula. ¿Va? ¿Hasta aquí está comprendido? Sí. Aquí viene el líquido de diálisis que se ocupa. El líquido de diálisis y aquí vienen los mililitros. Y ese aparece en la pantalla. Luego se los mostramos. Si vienen a darse una vueltecita el próximo fin, yo les enseño la pantalla y les muestro de dónde lo sacan y de dónde lo anotan. ¿Va? Para que no se vayan con la duda. ¿Ok? Y para que vean al menos, le vamos a decir a su maestra, para que vean al menos el chance de un catéter. ¿Va? Y de una fístula. La conexión sobre todo. ¿Va? Viene aquí la presión arterial, que igual te la da la máquina. O sea, son rubros que te da la máquina, resultados que te da la máquina. Presión arterial de la máquina. Presiones arteriales, no presión arterial que tiene el paciente. La presión arterial de salida que maneja tu catéter. A eso se refiere. O la fístula. O la fístula. Depende. Injerto, fístula o catéter, ¿qué presión arterial está manejando la salida de ese catéter? ¿Qué presión venosa está manejando ese catéter? De hecho, si las presiones no son las adecuadas, la máquina no te va a dejar avanzar. Y es cuando las máquinas empiezan a sonar y a sonar y a sonar. Y eso indica que tu catéter no está permeable. Estas presiones se refieren a las presiones del catéter, no a las presiones del paciente. ¿Va? ¿Y hay valores que pongamos como en depende de la permeabilidad de tu catéter. Dependiendo. Las fístulas te dan otros valores. Por ejemplo, la fístula que estaba súper permeable te da otro valor al valor que te da la fístula que ya casi no está permeable. En sí no hay un valor como tal exacto de sí hay algunos valores estándares. Ahorita no los tengo, pero sí debe de haberlos. Los voy a estudiar, pero sí debe de haberlos. La presión transmembrana es la presión que da la presión de la máquina. Yo digo que la presión es del filtro. La presión que con la que está llevando. Como si fuera lo de la diálisis, como les dije que era la membrana semipermeable. La membrana semipermeable en la máquina es el filtro. El filtro es la membrana semipermeable de nuestra diálisis extracorpórea, ¿me explico? Es la presión transmembrana, la presión aquí. Y la ultrafiltración es la sangre ultrafiltrada que llevamos por cada media hora. O sea, no sé, aquí llevamos 0, pero aquí ya podemos llevar 0.56 de ultrafiltración y se refiere a la sangre que ha ultrafiltrado. Por ejemplo, yo tengo de peso seco 48.
y llego aquí con 52 kilos. ¿Cuánto sobrepeso, cuánto peso de más traigo de mi peso seco? Bueno, si peso seco 48 y tengo 50 kilos con 200. 2 kilos 200. 2 kilos 200. Ay, me encanta. 2 kilos con 200 kilogramos más los 300 del cebado. Los 300 del cebado son los 300 con los que voy a limpiar mi sistema circulatorio extracorpóreo y que se le van a ir a limpiar esa recirculación y que no se los dejemos al paciente, porque entonces no tendría caso que le sacáramos sus 200 nada más y le metiéramos otra vez 300 y se fuera con esos 300 a casa. Le quitamos los 200 más los 300 que trae de más y entonces en total en las 3 horas le tenemos que ultrafiltrar 2,500. Y entonces cuando ya lleguemos a las 10:30, los 2,500 ya deben de estar ultrafiltrados. A eso se refiere. ¿A qué cantidad de sangre ha ultrafiltrado durante media hora? Y aquí el sodio yo lo entendí y lo leí en la bibliografía, que nos ayuda a mantener el equilibrio de como ácido base, así como en los pacientes ácido base, aquí lo mantienen el equilibrio de la hemodiálisis. Hay pacientes que se hipotensan y les suben el sodio, hay pacientes que se hipertensan y les disminuyen el sodio para apoyarlos un poco en cuanto a la hemodiálisis se refiere. Con ese sodio se juega para mejorar su presión arterial y evitar, por ejemplo, en las fístulas que se dañen, ¿vale? Y tenemos que saber también para qué funciona. Ajá, no nada más así como que, ay, lo anoto, 137, bueno, el 137 es normal. No, porque algunos pacientes que requieren que les bajes el sodio para que suba su presión, o para que baje su presión porque están muy hipertensos, les puedes bajar el sodio. ¿Para qué? Para que se les baje la presión, o pacientes hipotensos les puedes aumentar un poquito el sodio. ¿Para qué? Para que se mantengan normotensos y no se dañe su fístula. Pero es en la hemodiálisis, porque en la diálisis no, porque el sodio es para la detención de los líquidos. Exacto. Okay. ¿Ven cómo tiene así como sentido todo si lo razonamos? Yo me he tenido que poner a leer, me he tenido que poner a chachearle porque no es mi expertise, ¿ven? Pero si leemos, todo lo comprendemos. O sea, yo esto lo he comprendido leyendo. O sea, aquí las compañeras me enseñan lo manual. Me enseñan, mira, esto se hace así, mira, se conecta así. Pero no es como de, sí, conéctalo y ya. ¿Y si pasa algo? Por ejemplo, Aurora se va a comer. Y si yo estoy sola y pasa algo y no lo sé resolver, no voy a ir corriendo al comedor y decir, Aurora, pues no, o sea, tengo que saber al menos qué medidas puedo tomar de manera inmediata para salvar al paciente en lo que llega a mi recurso humano, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en todos los servicios? Leer para saber qué podemos hacer. Los enfermeros somos bien valiosos, bien valiosos. Ustedes nunca se sientan menos que nadie. O sea, somos bien valiosos y sabemos un montonal de cosas si queremos, ¿va? Aquí vienen los medicamentos que le ponemos, ¿sale? Nosotros le ponemos heparina IV, antes de, cuando inicia la terapia de reemplazo renal, la heparina intralumen, que son los sellos al final, y ya sea que les pongamos otro bolo, se lo indica el médico, que les pongamos hierro, que les pongamos eritropoyetina, bueno, pues todos los medicamentos, paracetamol, todo lo que le pongamos. La heparina sirve para evitar la coagulación, ¿no? La coagulación del sistema. De hecho, la heparina que le ponemos al sistema no es para el paciente, no le llega al paciente, es solamente para que no se coagule nuestro sistema extracorpóreo. Y el que va para sello de intralumen solo se queda por eso son jeringas muy pequeñas y cantidades muy pequeñas, porque solo se pariniza el catéter, no para que se vaya a la circulación, porque si no los pacientes sangrarían a chorroclisis, ¿ven? Entonces también eso es bien importante. Dosis, vía, horario. Durante la preparación, aquí está la doble verificación que ya deben tener todos los instrumentos administrativos. ¿Quién prepara? Y quién administra o quién ve que está bien preparado y que sí lo administró de manera correcta. La doble verificación. Yo lo preparo, yo lo administro y Aurora verifica que esté de manera correcta. Porque quien lo prepara es y viceversa. Okay. Yo lo preparo, yo lo administro y Aurora me supervisa y viceversa. Cuando ella coloca algo, me pide a mí, mira Mari, a colocarle la heparina y yo le superviso. Y no quiere decir que yo soy supervisora ni que ella es mi supervisora, sino es el riesgo que le podemos evitar al paciente. Y aquí viene lo interesante, aquí viene lo nuestro, el plan de cuidados de enfermería, PLES, ¿vale? Valoración de enfermería, viene un espacio bien pequeñito.
Ya ustedes en todo el tránsito, de todo el conectadero y de todo lo que hicieron, si es fístula, aquí viene, miren. Si es fístula, viene pulso, el tril presente, si tiene hematomas, si tiene aneurismas, cuántos aneurismas tiene, el tril, si tiene soplo, si tiene hematoma, todo eso lo documentamos. Si tiene sitio de punción, todo lo que tenga en la muñeca, en el antebrazo, todo está documentado, ¿vale? Extravasación, edema, dolor, hematoma, secreción y número de canulación. Aquí ponemos el número de la aguja o el número con el que se canula, ¿vale? Valoración del injerto, Pues, ¿qué pasa cuando... Lo mismo de una venoclisis. Cuando se rompe el vaso, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa si yo le echo agua a un vaso y se le empieza a salir? Pues se está extravasando. Si se rompe un vaso aquí y se empieza a salir hacia tu piel y hacia tu músculo, se está extravasando. Si se rompe la fístula con la punción y el líquido se empieza a salir y ir hacia otro lado, se está extravasando. A eso se refiere. Es el término para... el término para ponché la vena. Ajá. El término correcto es se está extravasando. Vale. No es ponche la vena, ¿ok? Sí, no es ponché la vena, se me extravasó. Okay. Valoración del injerto igual. Extravasación, edema, dolor, hematoma, secreción y el número de canulación. Igual, o sea, esta es la Fabi y este es el injerto. ¿Vale? Tengo una pregunta. Se supone que en la norma 022 de terapia de infusión se utiliza el MADOC, bueno, la escala MADOC, que es para la flebitis. Y aquí también manejamos los... ¿O no? Ahí no se maneja. Pues deberíamos, pero no lo han incluido en el instrumento. Pero sí es nosotros una escala que tiene que valorar. Nosotros tenemos que valorar. Con MADOC para lo de la flebitis. Para lo de la flebitis, sobre todo a los pacientes con la fístula. ¿Qué fue lo que nos dijo Aurora? Tienes que valorar cuántos aneurismas, en dónde tiene el tril, en dónde puedes canulizar, en dónde está imposible canulizar, si el paciente ya tiene hematomas, o sea, todo eso lo haces. Y en nuestra valoración, aunque no... En la valoración, aunque no esté aquí en la valoración, que tienes tu espacio, le pones... pues la MADO 0, la fístula presenta hematoma, la fístula presenta tantos aneurismas, la fístula me presentó extravasación, todo lo que puedan poner y que sea importante, tienen este espacio para esa pequeña nota, y en pequeño, no hagan unas de tortas para que les quepan. Y después aquí hacemos un diagnóstico de enfermería. Nos pide uno solo, pero para los pacientes renales hay un montón, dependiendo del paciente. No todos los pacientes, porque yo he visto que algunos compañeros ponen el mismo diagnóstico para todos los pacientes renales y no todos tienen el mismo diagnóstico. Por ejemplo, el paciente que trae secreción aquí y que tenemos que estar doblando su catéter, ¿qué riesgo corre ese paciente? ¿Cómo tal riesgo de infección? Sobre todo de una bacteremia. Infección ya tiene porque ya tiene salida de secreción. Lo más seguro es que haga una bacteremia. Y si hace una bacteremia es un proceso infeccioso grave. Lo puede llevar hasta un área crítica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le ponemos, ¿a qué diagnóstico pondrían? Ya me dijeron, alto riesgo. Alto riesgo de bacteremia. Relacionado con contaminación del catéter, con salida de secreción de tipo bla bla bla. Ya hicimos un diagnóstico. ¿En cuánto tiempo? Ni siquiera fue un minuto. Otro paciente que ya le hayan tomado una placa y que hayan visto que tiene cardiomegalia y que los flujos que da su catéter ya no son lo suficiente. ¿A qué hora se tiene que ir? 5:45, ¿verdad? Pues ya, nos apuramos. ¿Vale? Que ese es mucho para los pacientes, para que no se les olvide. Es alto riesgo de fallo de bomba relacionado con enfermedad renal crónica o con desequilibrio electrolítico o con manejo de flujos altos en terapia de reemplazo renal extracorpóreo. ¿Vale? Y aquí ponemos el indicador. Los indicadores son siempre los síntomas. Salida de secreción, eritema, cambio de coloración, mal olor, etc. Aquí la puntuación
es de 2 a 5 la puntuación. Aquí yo le pongo siempre o 2 o 3, dependiendo de la gravedad. No puede subir de 2 a... Ajá, exacto, porque no lo he mejorado. Ajá. Las intervenciones, pues todo lo que hacemos. Por ejemplo, en este caso de este diagnóstico, la curación del sitio de inserción, le recomendamos que pase con el médico para que le dé un tratamiento antibiótico. Todo eso lo anotamos aquí. Y después le ponemos aquí qué puntuación final nos damos a nuestras intervenciones. Si sí mejoramos o no mejoramos. Y en la valoración del resultado le ponemos si fue medianamente eficaz, totalmente eficaz o nulamente eficaz. ¿Va? Okay. Y acá abajito ya nada más le ponemos el peso postdiálisis, frecuencia, los signos vitales con los que se va, la sangre ultrafiltrada o la sangre procesada, esos datos los da la máquina, y el ultrafiltrado total, que son los 2500 que nosotros le tenemos que ultrafiltrar. Ponemos nuestras observaciones, nuestros cuidados en casa y nuestras firmas. Exacto. ¿Esta fue la hoja de enfermería? Sí. ¿Está bonita? Sí, de Y hecho, sí, siento me que expliqué. estaba muy Sí, Ya que está Ajá. completa, está súper completa, y la mayoría de todos los pisos tiene un instrumento administrativo parecido que está súper completo. Y el instrumento administrativo los lleva a valorar bien a su paciente para que no la vayan a regar. Un ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer un PAI, Ujú. esa nos, bueno, esta Te hoja nos puedes puede guiar con servir, esta, ajá, por supuesto, para- porque ya traes todo. Traes tu valoración desde hasta la identificación, los 15 correctos, traes toda tu valoración de signos vitales, cómo se encuentra, cómo lo recibiste. podemos desglosarle a como la... Puedes análisis. hacer toda tu historia clínica con esta hoja de enfermería y concluyes con tu proceso. Sí, con el plan de Y alta. todas las hojas de enfermería de todos los pisos están diseñadas de esta manera, para que concluyan con un excelente proceso. Está bonita, ¿no? Llévense una. Sí, lo que iba a decir, si la pared Sí, claro que sí. No, Yo llévense tengo una. una, en el clase... Ay, tú tienes harta Sí. échame que este gordo. Ah, yo soy No bien es cierto. preguntona. En Está las bien. clases, yo me acuerdo que a mí me lo enseñaron con el formato PES. Ajá, yo prefiero con el Ajá. formato PES. Pero Yo prefiero pero- con el formato PES porque yo he revisado los diagnósticos NANDA y número uno, no todos los diagnósticos NANDA-NICNOC se adecúan a los pacientes, porque no todos los pacientes somos iguales y no todos los pacientes reaccionamos igual ante la misma enfermedad. O sea, puede haber dos pacientes con la misma enfermedad y tener diferente sintomatología y tener diferente evolución y tener diferentes características, y no puedes como que cuadrarlo en un solo diagnóstico, porque por más que lees los diagnósticos de la NANDA dices, es que no me cuadra. No hay ninguno O sea, que- esta sintomatología no me cuadra con lo que mi paciente está presentando. Estos diagnósticos o esta situación de NANDA-NICNOC no me cuadra aquí porque este paciente no lo presenta así. Y entonces no lo hagan así, háganlo como su paciente lo presenta. No lo inventen, no lo saquen de la NANDA-NICNOC porque ya vienen hechos. No, Bueno. háganlos ustedes. Yo todos los diagnósticos que hago aquí, si se dieron cuenta, yo los hago con respecto a cómo veo a mi paciente. Todos. Sí. ¿Vale? Porque todos somos pacientes diferentes. Y si en algún momento llega un caso médico legal, yo estoy poniendo lo que estoy encontrando en mi paciente. Que mi paciente es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes, al conocer a su paciente, pueden defenderse. Ah, es que yo lo observé así. O sea, mi paciente llegó somnolienta. Yo pensé que era por una hipoglicemia. Lo corroboré y no fue así. A la inmediatez del tratamiento de hemodiálisis mejoró. Eso quiere decir que necesitaba su tratamiento de reemplazo renal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya valoré, ya tengo mi justificación y ya tengo mis conclusiones. No estaba hipoglicémica, su problema era su falta de su tratamiento renal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero yo me... Nunca se vaya. Lo que te iba a preguntar es que a mí como me lo enseñaron, ajá, en el formato PES. El PES, Pero- problema, etiología y signos y síntomas. Ajá, pero aquí es... El problema Ajá, es alto riesgo relacionado de, con- y luego aquí relacionado con la etiología y manifestado por son tus por- síntomas. ajá. Pero yo en el Hospital de la Mujer, ¿En cuál de la mujer? Este, Porque yo estoy en el hospital de la mujer. en el... ¿Qué trabajo en Colegio Militar? Ah, yo trabajo ahí. A ver, Ay, dime, no, porque ahí ni se manejan diagnósticos. Eso no es cierto. Nuestra maestra que nos ¿Quién? dio en ese campo se llamaba Prenda. Ajá. Siempre nos piden un PAI, pero lo que nos comentaba es que ya no era relacionado O es Sí, asociado era con. Es asociado asociado con- o a evolución de... ¿Asociado con qué significa?
con la asociado, no, asociado con es un sinónimo de relacionado con. Busca las palabras asociado y relacionado y tienen el mismo significado. Yo nada más Solo me- cambia En la la forma. normotecnia para darle más, ve más- ajá, se ve más ribombante. Si yo le pongo aquí alto riesgo de bacteremia asociado a mal apego a su ¿Qué tratamiento, relación? bla, bla. ¿Sí me Ajá, explico? sí. ¿Qué Mala relación? higiene corporal Ajá, que pero yo relaciona con- era lo que tenía porque ella me acuerdo que te me lo dijo, justifique. Ajá, que era que ella nos decía que nosotros Bueno, ya no dile. nos relacionábamos. Bueno, que dile, tenemos dígale, que cuando ser- cuando alguien cuestione lo que tú leíste en una bibliografía, así como me lo estás cuestionando a mí, dile, ¿por qué? ¿En dónde dice? ¿En dónde lo puedo consultar? Ajá, ¿Quién lo ok, cambió? ¿En qué momento cambió? Ok, ok. ¿Por qué relacionado con no es lo mismo que asociado con? Sí es un Ok. sinónimo. Ajá. Vamos, si ella tiene el conocimiento, te lo tiene que justificar. Con una bibliografía y con Ok, su intelecto. ¿Va? Pero no estás mal. Puede No. ser relacionado No, con no. o O asociado asociado con. con. Es un sinónimo de. Es lo mismo. Es pan con lo mismo, nada más que más ribombante. Porque también dice Dijeron que por ya, ahí, ya. Es un pan, pero ahora nada más le pones chispas. Ajá, para que se vea bonito. Te va a Ajá, engordar pues. igual, pero Ella te se vas a ve más engordar estética, contento. ¿Qué más? Porque también aquí ella decía que ya no era manifestado, Ajá, porque ahora ya no. a evolución. Ajá. Pero es que Ajá. no puede ser evolución de. Porque Porque ya, ajá. el pez es signos y síntomas y tu paciente no ha evolucionado. Cuando tú estás haciendo un diagnóstico, tu paciente todavía no evoluciona. No. O sea, Apenas si tú está estás, en el- exacto, está en en el el proceso de proceso. que tú hagas, es más, tú todavía no has hecho ninguna actividad en el diagnóstico. Estamos en el pre. ¿Cómo va a evolucionar tu paciente si esto no lo has hecho? Tienes que hacer primero tu diagnóstico, después tus intervenciones y después evaluar esas intervenciones para ver si fueron suficientes o te regresas. Ok, ok. Pero no puedes evolucionar. O sea, es como si yo me saltara todo esto y me fuera la evolución. Y le pongo, pues paciente consciente, sonriente, feliz, pero casi muerto. Ok, ok, ok. Sí, es, bueno, Ok, habla- entonces- Es no. totalmente irracional. O sea, es que Porque eso es del- solo, que ya se puede decir es que solo de entras en el razonamiento. pre. Claro, es que es de razonamiento. Ajá, No ok. puedes saltarte toda esta parte y llegar a la evolución sin haber hecho primero tu diagnóstico. ¿Y ¿Podrías cómo hacer? ver Mira, que- tan solo yo llego, yo soy tu paciente y tú eres la enfermera o tú eres el médico. ¿Qué es lo primero que llega el paciente a decirte? Sus síntomas. ¿Para qué? Para que le hagas un diagnóstico. Para saber Tú qué- es razonamiento Ajá, lógico. ok, ok. El paciente que llega a sentarse a un consultorio médico llega y te presenta síntomas. Doctor, me duele la cabeza, me mareo, me vomito, tengo diarrea, tengo fiebre, tengo esto. Te da miles de síntomas. ¿Y qué haces con esos síntomas? Un diagnóstico. No haces una evaluación. ¿De qué? Si todavía no le has hecho nada. Ajá, tienes que hacer tu diagnóstico. Ok, sí, sí, ya, ya. Haces un diagnóstico, le das un tratamiento y le pides que regrese a los Y ya 15 después días. del tratamiento Y ya se después puede de los tener una 15 días evaluación. que regreses, dices, no le Ya. funcionó este tratamiento. No hubo Le voy a... evolución. Ajá. Mi evolución no fue satisfactoria y aquí lo pongo. Entonces me regreso y entonces empiezo de nuevo. Desde cero. Ok. Hacemos otro diagnóstico, hacemos otras intervenciones y volvemos a evaluar hasta que mejore. Ok, ok. Se puede decir que ya en la Es que evaluación ya entraría lo de evolución, ¿no? Exacto, evolucionó, Porque ya porque lo si no, último. yo no sé cómo evolucionar, o sea, cómo voy a inventarme la evolución. Ok, Sí, sí, no sí, sé. ya, O sea, ya, como ya. es como las enfermeras que llegan y antes de ver si ya se murió el paciente sonriente, consciente, y cuando regresan ya está muerto. Ok, Y sí, ella ya, lo ya. puso como consciente, 120-80, 80 de frecuencia cardíaca, 20 de respiratoria, 36 de temperatura, y el paciente ya está rígido. Ahí sería evolución de no checar bien. Ajá, a evolución de que no le chequen los signos. Ajá. Ok, ok. Pero está muy bien tus dudas, pero sí te las aclaré. Sí. No puedes evolucionar si no haces un Sí, no, diagnóstico. ajá, ok, sí, 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 ok. Ok. No puedes evolucionar si no fracasas. Ajá. No puedes evolucionar si no preguntas. ¿Va? Ok. Pero me dio mucho gusto platicar con ustedes. Ya tengo Gracias. una pregunta. Tu compañero ya quiere irse y su No, mochila. es que en la mañana, desde que estábamos viendo con la maestra, yo investigué las contraindicaciones. Pero De la nada más. hemodiálisis. Ajá, pero me parecía estado vegetativo. Ah. Pero no. Ah. Es cuando. Es cuando ya tienen muerte cerebral. Ajá, Cuando ahí ya no se puede- Exacto. ¿Para eso qué le lo haces, con- para qué le ajá, haces ok. al paciente con muerte cerebral una hemodiálisis? No, porque yo pensaba Cuando que la tienes- hemodiálisis